Definimos el costo de capital como el costo de obtener financiamiento por la empresa. Es decir, cuánto le cuesta a una empresa o un proyecto obtener financiamiento. Esto es lo que estaría expresando en buena cuenta el WACC. Se interpreta el WACC como el costo de obtener financiamiento a través de préstamos bancarios o la emisión de acciones, y a través de la emisión de acciones en el mercado de capitales. El WACC es la tasa promedio ponderada de los costos de la deuda y de las acciones de la empresa. En la presente diapositiva tenemos la expresión más común del WACC, la cual, como dijimos, pondera los costos de la deuda y de las acciones de la empresa. El costo de cada fuente se pondera por los valores de mercado de cada fuente como porcentaje del valor de mercado de la empresa, B chica. El costo de la deuda se multiplica por 1 menos T. T representa la tasa del impuesto a la renta. En la fórmula, E mayúscula es el valor de mercado de las acciones, capital o equity. D mayúscula es el valor de mercado de la deuda, E sobre B. Es el valor del capital accionario entre el valor total del capital de la empresa, capital accionario y deuda. D sobre B es el valor de la deuda entre el valor total del capital de la empresa, capital accionario y deuda. B es el valor de mercado del capital expresado como la suma de A más D. RE es la rentabilidad mínima exigida a las acciones y T representa el impuesto a la renta. En el costo promedio ponderado de capital se pueden presentar tres componentes. Hasta ahora habíamos mencionado el patrimonio y la deuda como dos componentes fundamentales de la estructura de capital, pero vamos a añadir un tercer componente que son las acciones preferentes. Cada una de ellas tiene características específicas que vamos a detallar en las siguientes diapositivas. Si las corporaciones emiten acciones preferentes para el financiamiento de sus proyectos o negocios, resulta un WACC ampliado con el costo de las acciones preferentes multiplicado por P sobre B. Es el valor de las acciones preferentes entre el total del capital de la empresa. Está claro que el R sub E representa el rendimiento o costo de las acciones comunes y este último se calcula a través del modelo KPM, Capital Asset Pricing Model. Entonces, el costo promedio ponderado de capital podría incluir tres fuentes de financiamiento. El costo de la deuda, que se representa con una RD, el costo de las acciones comunes, que se expresa a través del modelo KPM, y el costo de las acciones preferentes, que se representa con una RP. Podemos decir que las cuentas situadas en el lado derecho del balance son los componentes del capital. Son la sumatoria del patrimonio, la deuda y las acciones preferentes. Podemos afirmar que cualquiera de estos componentes o a través de una combinación de ellos se puede financiar proyectos en las diversas corporaciones. Esto depende de la estructura de capital y el ratio deuda-capital que ha fijado la empresa para el financiamiento de cada uno de los nuevos proyectos o negocios. Por ello, puede emitir bonos o puede solicitar un préstamo para financiar una maquinaria que permitirá incrementar la producción. El segundo componente del patrimonio es el capital convertible. Este capital es el resultado de la decisión de convertir
un bono convertible u otro tipo de obligación por parte de su tenedor en acciones. El bono convertible es un instrumento de deuda que concede a su tenedor la opción de canjearlo por acciones de nueva emisión a un precio prefijado. Se fija un ratio que divide la opción de compra entre el valor facial del bono directo. El tercer componente del patrimonio son las utilidades retenidas. Son la parte no pagada como dividendos, pero retenidas por la empresa para que sea reinvertida en un negocio principal o para cancelar deuda. A las utilidades retenidas también se les conoce como utilidades no distribuidas o utilidades acumuladas. Representan la suma de todas las utilidades no repartidas entre los accionistas como dividendos, o pérdidas que originan pérdidas acumuladas, desde que la compañía inició sus operaciones. Así, esta cuenta incluye los resultados que obtuvo anteriormente hasta la fecha del balance general. Las nuevas emisiones de acciones también forman parte del capital patrimonial. El costo de las nuevas emisiones de acciones comunes no debe ser distinto a los costos de las acciones ya existentes. Sin embargo, el hecho de emitir nuevas acciones implica pagar una comisión a un banco de inversión por los servicios prestados en la colocación de los títulos. A esta comisión se le denomina costo de flotación. En conclusión, podemos decir que el patrimonio de una empresa está compuesto por las acciones comunes, las acciones recientemente emitidas, el capital convertible y las utilidades retenidas. Para obtener el valor de las acciones comunes se multiplica el precio de la acción por la cantidad de acciones comunes. Para obtener el valor de las acciones recientemente emitidas se multiplica el precio de mercado de la acción por la cantidad de acciones emitidas. El valor del capital convertible será igual al valor de la opción de conversión del bono. El patrimonio es igual que capital accionario o, en traducción en inglés, equity. Para una empresa con deuda emitida públicamente, el costo de la deuda puede ser medido como la rentabilidad al vencimiento de los bonos en circulación. Si la empresa no tiene deuda emitida públicamente que se comercialice, puede tomarse como referencia la rentabilidad al vencimiento de bonos de similar clasificación. Si se tratase de préstamos bancarios, por ejemplo, lo que hay que considerar como costo del préstamo es la tasa efectiva anual. Un aspecto adicional que se debe considerar en el costo de la deuda es que los intereses son tomados como gasto y son deducibles para determinar el monto imponible sobre el que se calculará el impuesto a la renta. En otras palabras, hay un escudo fiscal, lo que hace que el costo de la deuda después de impuestos sea menor que el costo antes de impuestos. Si el costo de la deuda antes de impuestos RD y la tasa de impuestos es T, el costo de la deuda después de impuestos será RD por 1 menos T. Al ponderar el costo de la deuda directa y el costo de leasing por sus participaciones en la deuda total, obtenemos el costo de la deuda promedio ponderado. A la tasa obtenida le restamos el escudo fiscal que se obtiene porque los intereses son deducibles de impuestos, al multiplicarlo por 1 menos t, tal como lo habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. La acción preferencial o preferente, a diferencia del bono, no tiene vencimiento y como su dividendo es fijo no crece. Estamos ante una perpetuidad. Sus tenedores reciben dividendos antes que los accionistas comunes y tienen prioridad si la empresa entra en bancarrota y liquidación. Usualmente no dan derecho a voto, debido a que no pueden ser tratadas realmente como deuda porque los dividendos que éstas pagan no son deducibles de impuestos, ya que
no pueden ser vistas como equivalentes a las acciones comunes debido a diferencias en los derechos sobre los flujos de caja y el control. Las acciones preferentes son tratadas como un tercer componente del capital. El costo de las acciones preferentes se presenta en la presente fórmula y para obtenerlo se divide el dividendo preferente entre el precio actual de mercado de la acción preferente más la tasa de crecimiento de la empresa. Seguidamente, un ejemplo para calcular el costo promedio ponderado de capital de una empresa usando todos los elementos posibles. Supongamos una empresa que tiene una estructura óptima de capital que requiere 45% de deuda, 2% de acciones preferentes y 53% de capital, utilidades retenidas más acciones comunes. El costo de la deuda antes de impuestos RD es 10%, el costo de la deuda después de impuestos es RD por 1 menos T igual 10%, 10 por 0.6 que equivale a 6% y el costo de las acciones preferentes RP equivale a 10.3%. El costo del capital accionario es RE que es igual a 13.4%. La tasa marginal de impuestos es 40%. En la siguiente diapositiva veremos la solución. Volvemos a mencionar que RD, RP y RE son las tasas de costo de cada uno de los componentes. Se expresan en porcentaje y des entre B, P entre B y E entre B son los pesos de cada componente del costo de capital. Se expresan en moneda. Reemplazando los datos en la fórmula, tenemos los datos convertidos a decimales. La primera expresión, después del signo igual, expresa el peso de la deuda multiplicada por el costo de la deuda después de impuestos. Luego tenemos el peso de las acciones preferentes por el costo de las acciones preferentes y finalmente está el peso del capital propio multiplicado por el costo de capital. El costo promedio ponderado de capital en la presente equivale a 10%. El costo promedio ponderado capital se interpreta de la siguiente manera. Cada dólar que la empresa obtiene se compone de la siguiente manera: 45 centavos de deuda con un costo después de impuestos de 6%, 2 centavos de acciones preferentes con un costo de 10.3% y 53 centavos de capital propio con un costo de 13.4%. El costo promedio de cada dólar CPPC es 10%. Conclusiones. Definamos el costo de capital como el costo de obtener financiamiento por la empresa, es decir, cuánto le cuesta a una empresa o un proyecto obtener financiamiento. El WACC es la tasa promedio ponderado de los costos de la deuda y las acciones de la empresa. En el costo promedio ponderado de capital se puede presentar tres componentes: patrimonio, deuda y acciones preferentes.